Bienvenidos al Club de Cuentos. Recuerdan que este canal está abierto para recibir tus propios cuentos o historias que dejen mensaje, también sugerencias, anécdotas. Estamos abiertos para poder escuchar tus aventuras. El cuento de hoy, Superhéroe en la adversidad. Un mensaje especial de superación y grandeza. Anthony Robbins. En una noche de acción de gracias en Estados Unidos, mientras muchos celebraban esta reunión familiar que se celebra en grande, hay mucha comida especial, decoraciones lindas, brindis por la gratitud, pero Tony recuerda con tristeza muy grande que en su humilde hogar no tenían mucho que comer. Ellos vivían en un barrio pobre de California, pero muchas veces la pobreza no les dejaba tener buena nutrición ni buenas medicinas, tenían limitaciones en toda forma. Sin embargo, aquella noche Tony recuerda que alguien tocó en la puerta de su casa. Asombrados ellos fueron a ver de qué se trataba, pero eran personas que llevaban comida para que esta familia pudiera disfrutar aquella noche de acción de gracias. Ese acto de generosidad quedó grabado en su corazón, enseñándole que las crisis y dificultades pueden convertirse en impulso para transformar vidas. Y Tony recuerda que no quiso llorar, al contrario, se prometió que un día él mismo sería quien daría comidas a los pobres. Tony Robbins creció en un entorno disfuncional, marcado por extrema pobreza, violencia, abuso. Sus padres enfrentaban problemas con alcohol y drogas, y él vivía episodios de violencia doméstica, separación, abandono afectivo. Cuenta que a los 7 años sus padres se separaron. Alguno precisamente de sus padrastros le dio su apellido. Sin embargo, en lugar de hundirse en la desesperanza, Tony decidió convertir su dolor en motivación. El problema es que en su adolescencia las cosas fueron siendo más graves. Una noche, enfrentando una pelea con su madre, quien estaba bajo los efectos de la droga, ella lo amenazó con un cuchillo. Para Tony era ya el límite de una situación muy tóxica. Decidió abrir la puerta de su casa y corrió para nunca más volver. Pero en esa adversidad encontró la determinación de cambiar su destino. Desde muy joven, Tony asumió responsabilidades como cuidar a sus hermanos menores, eran 2, fortaleciendo en él una mentalidad de líder y protector. Él vivió en la calle, enfrentó toda clase de limitaciones, pobreza, aguantó hambre y estuvo cerca de las fuerzas del crimen y las drogas, entendiendo por qué en su barrio había tantos jóvenes que estaban en las pandillas, porque allí encontraban protección, encontraban comida. Pero en cambio de sucumbir, Tony decidió luchar por una vida diferente. Esa experiencia le enseñó que el miedo a la pobreza, el miedo a las enfermedades, el miedo a la soledad eran dificultades que
podrían ser temporales y se pueden vencer con fortaleza interior. Sus crisis de salud fueron muchas porque los efectos de la desnutrición y los problemas emocionales hicieron que tuviera muchas enfermedades, incluyendo un tumor benigno en la glándula pituitaria. Sus problemas físicos se fueron limitando porque su sistema inmunológico habría sufrido. Pero sin embargo, él trataba de hacer los trabajos que pudiera para poder mantenerse. Entonces encontró un trabajo en un pequeño hotel donde hacía toda clase de ayudas como janitor, y limpiaba, trabajaba en lo que fuera necesario. Uno de esos huéspedes le contó que había un seminario en el área y le explicó en qué consistía. Fue así como Anthony se entusiasmó por ir a ver de qué se trataba, pero el precio para entrar era muy costoso. Sin embargo, tuvo ese presentimiento y usó lo de 2 semanas de su salario para poder estar en las sillas de adelante y poder entender de qué se trataba, y fue por primera vez a ese seminario. Allí conoció a Jim Rohn. Él era uno de los que daban conferencias, pero no estaba en esa área sino temporalmente. Sin embargo, después de los 3 días de conferencia, Anthony se entusiasmó tanto que le pidió la oportunidad de ser asistente, que trabajaría en lo que fuera para ayudarle, pero que él quería aprender mucho más. Dice el conferencista que no es muy normal que estuviera esta clase de asistentes, pero sintió tanta energía, tanta pasión en este muchacho que le dio la gran oportunidad de que lo ayudara en sus quehaceres y que empezara a venir a entrenar. Al mismo tiempo él seguía con su trabajo en el hotel, pero podía ayudar a Jim en todo lo que fuera programación para sus nuevos seminarios. Fue tanta la pasión que desarrolló Tony que empezó a programar y empezó a aprender y practicar lo que iba aprendiendo en el seminario. Todo era pensamiento positivo. Así creó en el futuro prácticamente sus propios seminarios y fue un estilo único, lleno de energía, música, dinámicas. Uno de sus eventos más famosos es caminar sobre el carbón encendido, diseñado para demostrar que el miedo puede ser vencido, que no hay que llorar. Es así como empezó una serie de conferencias, una serie de libros, una serie de seminarios que podían dejar mensaje a muchos otros, pero no fue fácil para comenzar. En su vida de relaciones, él tuvo su primer hijo biológico de Liz Acosta. Su hijo también trabaja actualmente como conferencista internacional. Tuvo 2 esposas después, Becky, quien tenía 3 hijos de relaciones anteriores, y Tony los adoptó. Siempre respondió como si fueran sus propios hijos. Ese matrimonio duró 14 años. Después tuvo una relación con Bonnie, se casaron y es su actual esposa quien lo apoya en todos sus seminarios, trabaja con él
y están actualmente en este matrimonio. Algunas de las maneras de trabajo de Tony es precisamente lo que ha causado impacto, que en sus conferencias procura explicar cómo es para caminar sobre el fuego. Es en carbón encendido, pero las personas son capaces de pasar por eso. Lo que les da la seguridad, lo que les da confianza y una forma de saber que todo el mundo puede vencer el miedo y salir adelante. Muchos de los éxitos profesionales de Tony Robbins han sido bestsellers, produciendo millones de dólares por libro, por conferencia y por la consejería individual que hace a personas influyentes, y lo que hace es muy importante porque los asegura, los trabaja, los ayuda, los lleva del camino para avanzar. Entre muchas de esas personas han sido artistas famosos, y también han sido deportistas, presidentes como Bill Clinton. Entonces, esto le ha ayudado a practicar todo lo que aprendió y además poder mostrarle al mundo que sí es capaz de vencer los obstáculos sin necesidad de llorar. Uno de sus libros importantes ha sido El Poder Sin Límite, que salió en 1986, Despierta tu héroe interior, 1991, Cómo dominar el juego del dinero en el 2014, Vida forzada, 2022. Estos son algunos de los numerosos escritos que han tenido gran éxito. Se han convertido en referencia mundial del desarrollo personal. Él también leyó la vida de Napoleón Hill desde el comienzo de sus seminarios y aprendió a vencer los miedos que impiden que el éxito se haga realidad. Dice que sus seminarios pueden haber ido a más de 100 países. Se han traducido a todas las lenguas para que se puedan llevar a todos los países. Se han programado muchos de estos en estadios tan especiales que pueden reunir más de 10,000 de todos los presentes para que estas personas puedan aprender la sabiduría que puede explicar en cada seminario. Tony ha estudiado mucho sobre psicología, fisiología, toda esta clase de dinámicas para que pueda después practicar según sus experiencias que ha tenido. No hay que llorar, hay que vencer. Esto es las celebridades especiales, lo que han dejado de huella de cada uno de sus mensajes. Se cree que Anthony Robbins es uno de los más famosos conferencistas. Con motivación y superación es la clave de que el presente es ahora y que no hay que llorar, que todos tienen los talentos necesarios para poder salir adelante. Él es un empresario millonario. Su patrimonio está estimado en más de 600 millones de dólares. Su casa es como un palacio de príncipes. Dirige más de 100 compañías en sectores diversos como hoteles de lujo, suplementos nutricionales, inversiones financieras. También tiene inversiones en deporte, tecnología, filantropía.
Sus fundaciones han donado más de 600 millones de comidas a personas necesitadas, cumpliendo así la promesa que hizo aquel día de Acción de Gracias cuando no tenía que comer. Proyectos también ha trabajado para agua potable para muchos países como la India. Transformó su historia de pobreza y trauma en una marca global de confianza con la clave: no hay que llorar, hay que vencer. Conclusiones. Tony Robbins pasó de la miseria y el trauma a convertirse en un icono mundial del éxito, reconocido por la mayoría porque fue capaz de trabajar aún bajo el sistema de problemas, de enfermedades, de traumas. Eso no impidió que su grandeza tuviera éxito. Todos sus problemas físicos, sociales, problemas de autoestima, todo fue superado con mucho trabajo, pero finalmente puede demostrarle al mundo que es capaz de vencer las dificultades y que todos tenemos los talentos para salir adelante. No importa los problemas físicos, emocionales o mentales, porque él sufrió por la mala alimentación, los excesos de viaje y las pocas horas de descanso. Muchas tenían como consecuencia fatiga extrema, desbalance hormonal. Todo esto él lo estudiaba y sacaba sus libros para enseñar cómo vencer esas limitaciones físicas. Cada vez que había un problema físico, en su lugar adoptaba un protocolo de nutrición, ejercicio, terapias hormonales, lo que le dio base para crear libros y seminarios sobre estas terapias. Lo podemos encontrar en YouTube, en algunos de los libros que se pueden conseguir para que podamos aprender todo lo que nos ha enseñado en meditación, contemplación, iluminación, y estamos listos para poder salir adelante con todo lo que hemos aprendido y el ejemplo que nos ha dejado. Esperamos que podamos dejar mensaje en cada uno de nuestros cuentos y que cada persona pueda desarrollar sus talentos y enviar algunas sugerencias, algunas posibilidades para mejorar nuestros cuentos. Recuerda que debe suscribirse y enviar algunas sugerencias. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente cuento.